Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de Melilla en Proyecto, un espacio pues donde hacemos el análisis del plan estratégico de Melilla y precisamente pues ya empezábamos a entrar un poquito más en materia, en diferentes epígrafes y sobre todo pues una de las cuestiones también para que Melilla avance pues es en el sentido de esa Melilla más digitalizada, esos servicios más digitalizados, también esas empresas de las TIC, esas tecnologías de la información y comunicación, y cómo ha avanzado Melilla o cómo podría avanzar. Para ello pues contamos con una persona que conoce del tema y nos va a explicar un poquito cuál es la situación y cómo se podría avanzar en esta materia. Para ello pues contamos en esta primera parte con Gabriel Ruiz, que es fundador de Opossum y también de Clúster de Emprendimiento, así que primero le damos la buena noche y bienvenido por estar con nosotros en este espacio. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues vamos a hablar en materia evidentemente digital y de las TIC, ya que eres un gran conocedor de esto, y se habla siempre, bueno, de Melilla digital, pero claro, ¿qué es una Melilla digital o digitalizada con propuestas en invertir en las TIC? Bueno, yo creo que en boca de todos está y el problema que estamos teniendo con el desarrollo económico de esta ciudad, con temas aduaneros, y al final pues optar por las tecnologías es un poco dejar de lado, aunque no del todo, el tema aduanero, el tema físico, y aprovechar nuestros beneficios fiscales, que son bastantes, para sobre todo un tema que es el dato, que es donde no hay aduana, donde no hay problemas de 8 horas de barco, ni aviones, ni cosas así. ¿Qué entidades podrían formar parte dentro de este sector? ¿Qué tipología? Bueno, al final eso es una pregunta que tiene mucha más enjundia, porque hay un beneficio fiscal que el cual la gente no conoce del todo, que es el tema del 0,5% del IPSI, por transacciones por medios digitales, y hay una serie de excepciones donde hay bastantes tipologías de empresas que podrían venir aquí y beneficiarse, como son todo el tema de fintech, y eso es un tema que requiere mucho estudio y contar con las personas adecuadas para que nos alineen el tiro y vayamos bien. De fintech, ¿qué es exactamente fintech esto? Es el tema tecnológico de toda la nueva banca digital, todo lo que son los bancos online, todo este tipo de cosas, los créditos que se hacen todos por internet, todo este movimiento es así como el más conocido, aunque hay otra serie de empresas tecnológicas que también entrarían. Por ejemplo, en cuanto a empresas tecnológicas, bueno, lo que se ha estado hablando y de lo que se ha destacado muchísimo ha sido pues esas empresas de juego online, pero claro, no sería lo único, y también se ha puesto mucho de ejemplo en Ceuta, donde se ha visto pues el incremento de este tipo de empresas que se han implantado en la ciudad autónoma pues hermana, la ciudad caballa. Pero aparte de este tipo de empresas y que han mencionado, para atraer a un grupo de trabajadores joven que ya conoce un poco más de tecnología, ¿qué podría ser atractivo también, no solamente para implementar empresas, sino también para que haya gente que se interese en este sector? Pues principalmente nosotros tenemos una cosa que es lo que la gente busca, sobre todo en el tema tecnológico, que es el buen clima. El tema que ahora se dice mucho de los nómadas digitales, al final hay empresas que son en sí nómadas y se están moviendo muchas del norte de Europa al sur de España, a Málaga, pero vienen buscando la playa. O sea, todo el mundo tiene ahora que va a abrir Google en Málaga, el centro de ciberseguridad, y lo hace en el Muelle 1. Nosotros tenemos eso justamente, nosotros tenemos playa, buen clima, muchos días de sol y buenas conexiones, no buenos precios, pero sí buenas conexiones, así que al final es algo que nosotros tenemos que la gente busca. Entonces entiendo que para atraer también pues a estas personas, pero también que sean de Melilla, tiene que ser un atractivo conjunto, ¿no? Entiendo también que aquí deberían entrar el tema de los precios del alquiler o de la vivienda, porque precisamente en Melilla pues estos precios son elevados. Sí, al final, bueno, el tema de los precios, aunque sí que son elevados, nosotros al final somos una ciudad funcionarial, el 76% de los ocupados públicos directa o indirectamente están relacionados con la función pública, por lo que eso hace que los precios suban. Aquí los precios son muy altos. Pero sin embargo, si conseguimos traer la mano de obra de alta capacidad, esa gente cobra mucho dinero.
También el problema que tiene este tipo de mano de obra es que requieren muchos servicios. La gran frase de es que las empresas tecnológicas no requieren espacio es propia de gente que no sabe del sector. Las empresas tecnológicas requieren muchísimo espacio, porque esa gente ya no vale. O sea, lo típico de que dicen es que Steve Jobs montó Apple en el garaje de su padre, eso fue en los 70. Y ahora mismo ya las empresas tecnológicas le pagan mucho dinero a sus trabajadores y requieren muchas actividades, mucho espacio, buscan empresas que sean muy bonitas, muy acogedoras, en sitios bonitos, por eso es por lo que se están bajando al sur de Europa. ¿Cuál sería en Melilla un espacio o unos espacios adecuados para implementar estas empresas? El espacio solamente hay uno, le pese a quien le pese, y el cuartel de caballería. Tenemos exactamente un sitio que es muy grande, que puede ser modular, o sea, empezar con algo pequeño, como el polo de contenidos digitales, aunque no es pequeño, pero algo que es asumible monetariamente en la ciudad, está en la playa, con un carril bici que parecerá algo que no es reseñable, pero es muy reseñable, la gente le gusta mucho ese tipo de vehículo, se le puede poner, creo que ya hay allí, si no me equivoco, chiringuito en la playa, se podría hacer otro más, y es que está en el sitio adecuado, está a 2 minutos en bici del centro de la ciudad, en un lugar envidiable, con unas vistas envidiables, que es lo que la gente busca. A ver si le llega a oído de quien le tiene que llegar. Ha mencionado antes pues esos beneficios fiscales, ese 0,5% del IPSI, si no me equivoco. Entonces, con esta ventaja, digamos, ¿por qué no se ha visto anteriormente esta implementación de este tipo de empresas? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, el principal tema, o sea, el 0,5 lleva poco tiempo. Se desconoce por gran parte de la sociedad, incluso de las personas que deberían de saberlo. Hay una parte importante que el otro día, en unas conferencias que dieron a través de Promesa, Varela, que es una persona que yo no le tenía mucha fe, pero cuando hablé con él me las dio todas, y es un gran conocedor del tema, y hay que hacer un estudio muy pormenorizado de esos temas. Es una cuestión muy técnica y que requiere mucho conocimiento, y eso es una parte que hay que desarrollar y es muy importante. Aún así, los beneficios fiscales de nuestra ciudad llevan 30 años. Si no ha venido nadie, como bien dices, por algo será. Y el principal tema es porque la gente no conoce de nuestra ciudad. Para nosotros, los melillenses, uno de los fallos que tenemos es que no salimos fuera. Somos pocos los que vamos a ferias fuera y los que nos conocen fuera. Y es un tema importante. Al final, como me dicen a mí muchos, si tú no te mueves, el trabajo no va a ir a buscarte a tu casa. Pues nosotros, nadie va a venir, ninguna empresa va a venir porque haya hecho un estudio y le haya salido en alguna página web. Nosotros tenemos que estar en todas las ferias. Debería de haber un departamento encargado de esto, de promocionar los beneficios fiscales de Melilla y hacer mucho la atracción, hacer ferias aquí en condiciones, ir a ferias fuera, hacer lo que se llaman los road trip, los fan trip, traerlos aquí, justamente como ha hecho en la autoridad portuaria con el tema de los cruceros. Si la persona que movió eso no se llega a mover, aquí no viene ninguno. Ya estaremos de acuerdo en que nos guste más el tema del crucero o no, pero al final creo que este año vienen 14, así que... No tengo el dato exacto, pero... Creo que eran 14, y eso es por la labor que se ha hecho de divulgación de nuestros beneficios fiscales. También se habla mucho, y también de cara a la pandemia, porque esto incrementó, no había otra, pues se habla del teletrabajo. El teletrabajo, como bien he dicho, pues aumentó evidentemente pues en esos meses de confinamiento, o en esos meses también donde había pues normas todavía estrictas para evitar pues la propagación del virus. Lo que pasa es que parece ser que a nivel genérico, a nivel nacional, pues esto ha vuelto a decrecer, porque otra vez se requiere la presencialidad, pero ¿era viable? ¿Se podría implementar un poco más el teletrabajo por comodidad, o porque al final, debido a que tenemos unas casas ya con muchísima tecnología, se puede hacer y se puede implementar? Bueno, el tema del teletrabajo viene bien, yo lo uso, pero es cierto que no todas las empresas son candidatas. Nuestro país en sí es muy reacio a este tipo de conductas. Y bueno, al final se puede implementar porque aquí al final tenemos unas buenas conexiones. Sí que es cierto que volvemos a lo mismo, Melilla requiere de más cosas para de verdad poder tener gente como nómadas digitales que vengan de fuera. Melilla es compleja para la gente de fuera, el tema del precio de los billetes es complicado, el número de vuelos diarios, aunque está bien, requeriría un poquito más.
pero bueno, al final es una opción que no podemos devaluar, pero sí que es cierto que no podemos competir contra otras localizaciones como son Málaga, Canarias, aunque ahora con la nueva ley de las startups creo que también había un apartado. Yo no me lo he leído, pero también requerirá un estudio para ver si de verdad esa tipología nos interesa. También, aparte de esa atracción de empresas digitales, también de tema de formación, también se habla mucho de que los comercios de aquí pues se modernicen un poco en sus servicios digitales. No sé cómo ve la situación en Melilla pues en cuanto a una empresa de eso, de hostelería, de alcanzar un poco más al público mediante la web, mediante las redes sociales o cualquier otro comercio, cualquier otra tienda. No sé cómo ves esta situación y si ha evolucionado, aunque sea un poco. Melilla es una ciudad complicada, pero no dejamos de ser parte de la sociedad. El tema de los portales web y todo este tipo de cosas, eso no funciona. No va a funcionar en ningún sitio de España, no va a funcionar aquí. Aquí los comercios, el tema de que se renueven, ellos tienen la suerte, aunque suene raro y que nadie lo diga, de que está la aduana y no hay comercio con Amazon. En todas las ciudades de España los comercios están cerrando porque estamos en 2022, tampoco es que haya que asustarse, hay que adaptarse. El tema de que los comercios lleguen a la ciudadanía, pues bueno, sí que es cierto que los comercios de aquí de la ciudad, alguno debería de darse algún toquecillo más, pero tampoco se puede hacer mucho más. La suerte que tienen ellos es que al final Melilla es una isla y sacar mercancía o traerla es complejo. También preguntar en cuanto a profesiones, ¿no? Como diseñador web, diseñador gráfico, que al final también va pues un poco en relación, y también pues preguntar de cara a la formación. ¿Hay un poco más de interés aquí en Melilla? ¿Hay mayor conocimiento sobre este tipo de formaciones y de trabajo para aprender y después para emprender? Bueno, al final, justamente este año creo que la Escuela de Arte hace su centenario, así que allí ellos son los que más nos han guiado. De hecho, yo he estudiado allí. El tema de la formación en medios digitales, pues bueno, al final somos un pueblo, tenemos lo que tenemos, no hay salida grande de ninguna compañía, pero bueno, el tema de lo de la formación sí que es cierto que habría que darle un poquito más de alguna vuelta de tuerca. Creo que ahora mismo en el ciclo formativo grado superior iban a meter diseño de videojuegos. Lo que es cierto que también, pues bueno, emprender en esta ciudad es complejo porque al final, vuelvo a repetir, somos una isla, el negocio privado es muy limitado y al final, pues eso, si quieres emprender, Melilla es una ciudad compleja, que eso es lo que en nuestro clúster intentamos facilitarle a la gente, el tema del emprender, pero es complicado. También, ya que has mencionado los videojuegos, preguntarte por este tema, si hubiese que hacer algún tipo de trabajo, sería un poco en relación a lo que has mencionado, en esta formación profesional, no sé si has comentado ciclo superior, y en cuanto a realidad virtual, que también pues eres bastante conocedor del tema, evidentemente, bueno, ¿cómo es este sector aquí en Melilla? Bueno, al final Melilla es una ciudad, como yo digo, es la última ciudad comunista de Europa. El 76% es público y al final pues tienes que luchar contra la Casa Blanca. El tema de la realidad virtual aquí es muy de nicho, cualquier cosita que intento hacer, pues el patrimonio, que a lo que yo me dedico principalmente, el tenedor de ello es la función pública, ya no en la ciudad, sino en toda España. Hay muy poco privado que tenga patrimonio o que yo conozca, y bueno, al final tirar por ahí es complejo. Sí que es cierto que habría que uno de los temas que también se podría potenciar es el tema de las empresas de videojuegos, ya que se mueven a Malta por los beneficios fiscales. Volviendo al tema, yo creo que también se podría estudiar a ver cuáles son los gastos y todo lo que conlleva tener una empresa en Malta. Lo mismo les conviene venirse aquí, ya que estamos a media hora de Málaga, y sería un temita que también se podría estudiar. Porque de hecho no sé si en Málaga se ha potenciado un poquito más este tipo de sector en cuanto a videojuegos, no sé si me lo podrías aclarar. Sí, en Málaga tienen lo que es el polo de contenidos digitales, que yo es algo que estoy detrás de la función pública para que visiten y para que lo vean y para que lo entiendan, porque creo que es algo que sí que se podría implantar aquí. Al final es un centro donde ellos te facilitan todo, te facilitan desde equipo informático, salas de servidores, salas de captura de movimiento, de sonido, en fin, muchas cosas técnicas y mucho asesoramiento. Luego tienen allí, pues consiguieron, creo que una empresa bastante grande de Gameloft, me parece que era, que contrata a muchísima gente, y al final yo creo que la ciudad debería de mirar eso, un poquito, intentar traer una flagship, traerla aquí y ya pues
nutrirlo a través del ciclo, ya mirar si haría falta algo, estudios universitarios o más específicos. También se habla mucho del tema de esos servicios digitales dentro de la administración pública, pues ya que bueno, cada vez hay más trámites que se hacen por internet, pero claro, esto puede resultar un poco más fácil para las personas que a lo mejor estamos más dentro del mundo de las TIC, por así decirlo, y después, claro, aquí hay una brecha un poco generacional. En cuanto a Melilla, claro, ¿cómo ve que está implementada ese servicio digital? Si llega a ser accesible, si llega a ser fácil o si hay mucho que mejorar para todo el mundo, incluso para las personas que a lo mejor pueden manejar mejor, pues no sé cómo lo ven. La verdad que dentro del mundo TIC de la ciudad yo creo que la labor que ha hecho Pablo Martínez durante estos años es excepcional. Yo creo que es una de las páginas web más fáciles a las que yo haya entrado, desde que pusieron además lo del autofirma quitando el Java, que esto ya es una cosa técnica que cuando él me escuche se reirá. La verdad que es bastante sencillo y nunca han dejado de lado el tema físico cuando alguien, sí que es cierto que no en esta ciudad, que en todas hay personas que les cuesta más y que no tienen fácil lo del certificado digital, lo de IRI siempre está ventanilla única y todas las personas que trabajan allí la verdad que hacen una función bastante buena, pero vaya, la digitalización de la administración yo creo que aquí en esta ciudad es bastante buena. Es decir, ¿podemos decir que en los últimos años ha mejorado entonces? Sí, claro, llevan vaya muchísimos años, yo creo que llevo aquí 15 años y cuando vine, de hecho, fui para allá y ya llevaban un camino, así que yo, vaya, quejas ninguna, al revés. Pues aquí tenemos que concluir, no tenemos más tiempo. Gabriel Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta primera parte de Melilla en Proyecto de este martes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por ver esta primera parte del programa. Ahora vamos a pasar a los anuncios y después volvemos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches y bienvenidos a esta segunda parte del programa Melilla en Proyecto. Después de estos anuncios retomamos este espacio en el que hablamos del plan estratégico de Melilla y concretamente pues ya en esos epígrafes, y este programa precisamente pues se dedica a hablar de esa Melilla digital que se quiere buscar, de ese fomento de las TIC, de esas tecnologías de la información y de la comunicación. Y para abordar un poquito este tema, pues en esta parte contamos con una persona que formó parte de la elaboración de un monográfico sobre esta materia. Lo tenemos en conexión por Skype, así que le damos la bienvenida desde la distancia, porque no puede ser de otra manera, pues a José Belis, que es miembro del equipo consultor UTE Arenal Clave, que fue pues esa empresa que se dedicó a elaborar ese plan estratégico. Primero pues le damos las buenas noches y gracias por recibirnos dentro de lo que cabe, de forma digital. Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros. Encantada igualmente. Ya pues para empezar de forma un poco genérica, porque claro, esto se elaboró en 2019, ya ha pasado bastante tiempo, pero bueno, al fin y al cabo formaste parte de esta elaboración de esta monografía dentro de la sociedad de la información. Bueno, cuéntanos cómo fue ese proceso, cómo se hicieron estos trabajos. Sí, a ver, el trabajo realmente se hizo en 2020, aunque los datos que aparecen en el informe son de 2019, pero ese trabajo, esa monografía, se entrega sobre junio o julio, si no recuerdo mal, de 2020. Lo que es cierto es que utilizaba información, la última información que en ese momento se disponía de operaciones estadísticas del 2019, además de una serie de entrevistas que realizamos con actores relevantes de la ciudad autónoma de Melilla. Claro, el encargo que teníamos después de la licitación que la UTE Arenal Clave logró era formular el plan estratégico de Melilla. Y en ese proceso entendimos, tanto nosotros como la dirección facultativa de este proceso, que el componente TIC era un elemento crucial, ¿no?, para el futuro de la ciudad, para el futuro económico y social, ¿no?, de la ciudad. Y entonces, bueno, pues entendimos que era pertinente elaborar un documento específico que situara
el momento y la evolución de cómo habían sido las TIC en la ciudad, ¿no? Tanto en el aspecto de la utilización por las empresas, la utilización de los tres componentes, ¿no? Familias, empresas, administración y también las dotaciones, ¿no? Porque era un elemento importante. Las familias, las empresas, la administración podía tener mucho interés en utilizar las TIC, pero si no había las infraestructuras para poderlas utilizar, pues bueno, pues no habría esa posibilidad. Entonces intentamos diagnosticar cuál era la situación para que en la medida que hubiera un reto que abordar, pues se pudiera plantear acciones, ejes de actuación, programas en ese plan estratégico que finalmente se aprobó por el gobierno de la ciudad pues hace ya algún tiempo, ¿no? Esa fue un poco la idea. Sí, para rectificar, que ya lo has rectificado tú, es verdad que los datos de esa monografía verdad son de 2019, claro, la elaboración se hace en 2020, quería resaltar pues esa equivocación por mi parte. Bueno, al final, los fines principales de este estudio, ¿cuáles eran? Y más o menos explicando cuáles fueron esas conclusiones. También es verdad que eso, al final, los datos se quedan un poco desactualizados a día de hoy, no tenemos los datos pues del 2022 o del primer semestre de 2022, pero sí, más o menos... Pero lo que sí es cierto que es un reto, ¿no? Es un reto para la ciudad reforzar todas las capacidades en TIC. Eso sí es un reto para Melilla y para cualquier otro territorio, ¿no? Lo que sí nosotros entendíamos que era pertinente hacer un diagnóstico todo lo fino, todo lo preciso que pudiéramos para poder plantear programas que se ajustaran bien a las connotaciones, a la realidad, ¿no? del hecho melillense, ¿no? Que no tenía por qué ser igual al hecho de Cantabria o de Cataluña, ¿no? Sino que podía tener sus matices, ¿no? Sus peculiaridades. Y por eso, igual que se hizo una monografía de sociedad de información, hubo otra serie de monografías eran temas que entendíamos claves, ¿no? Tanto por parte del gobierno de la ciudad como parte de nuestro equipo, ¿no? Se hizo una monografía de unión aduanera, se hizo una monografía de turismo, no recuerdo cuántas, pero 7 u 8 monografías que están disponibles en la página web del plan estratégico, que si no recuerdo mal es PE Melilla 2029, si no recuerdo mal. Y ahí están disponibles esas monografías que pueden ser consultadas por cualquier persona que esté interesada. Entonces, ese era un poco el propósito. Entendimos que era un elemento importante para el futuro y hacer un diagnóstico específico, concreto, ¿no? Que pudiera establecer cuáles eran los problemas, las oportunidades vinculadas a la sociedad de información en el sentido más genérico del término, ¿no? Me preguntas cuáles fueron las conclusiones. Bueno, la primera conclusión es que había unas infraestructuras buenas. Las infraestructuras que tenía y que sigue teniendo Melilla para que la ciudad de la información funcione bien son equiparables a cualquier otro espacio del territorio nacional. Sí, ahí entendíamos que había habido un esfuerzo importante, en parte por el gobierno de la ciudad, que había hecho una inversión que luego de una parte de la infraestructura había sido financiada por el gobierno, que ahí no había un problema inmediato. Ahí lo que había funcionaba y era válido. ¿Qué ocurría en administración? Bueno, por hablar de los 3 componentes que usan, ¿no? Familias, empresas, administración. En la administración había habido una evolución bastante importante, pero todavía quedaba bastante margen por recorrer. Y que, hasta donde conocemos, ha habido también un esfuerzo en los últimos 2 años para ir resolviendo esas carencias, ¿no? Que había en cuanto a alguna serie de elementos que necesitaban mejorar. En empresas lo que eran los elementos básicos de dotación de ordenadores, el tema de web también estaba avanzándose, pero todavía había una serie de déficits, ¿no? Que eran también bastante similares al conjunto de empresas españolas, ¿no? Que no en ese aspecto no es que fuera una excepción, por ejemplo, la programación en la nube, pues no había prácticamente. La incorporación de profesionales TIC también estaba muy limitada. ¿Sí? Había una serie de elementos que fueron los que nosotros intentamos identificar para que los trabajos, las actuaciones del plan estratégico fueran encaminados a eso, intentar resolver esos déficits, esas carencias, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero en general había también habido una evolución muy buena. Si comparábamos 2019 con 2008, que creo recordar que era el punto de referencia que teníamos, pues bueno, había habido una mejora muy importante, ¿no? Las empresas estaban concienciadas, ¿no? de la importancia de dotarse de TIC para mejorar su competitividad, para mejorar los servicios que prestaban, para mejorar lo que hacían con cara a sus clientes, ¿no? Las familias. Para nosotros fue una cierta sorpresa que las dotaciones básicas de
TIC en las familias melienses no estaban especialmente mal con respecto a lo que era el conjunto de la media española. Hombre, al ser un territorio con una situación económica peor que la media, entendíamos que haber una cierta correlación entre dotación de esa equipamiento con renta, pues entendimos que a priorísticamente, ¿no? Que podía haber un déficit, ¿no? Y lo que eran elementos básicos no había déficit. Estábamos, incluso yo creo que en algunas, si no recuerdo mal, en algunas dotaciones por encima de la media nacional. Donde ya había un cierto déficit eran en esos equipamientos un poquito más especializados, ¿no? Entonces ahí sí se notaba que el componente renta estaba generando una cierta brecha, ¿no? En dotaciones, ¿no? Y entonces, bueno, ahí también había cosas que hacer. En el uso de las TIC por parte de la familia, pues también había habido un avance importantísimo, ¿no? Pero que habría que seguir todavía mejorando, ¿no? Porque efectivamente había alguna serie de componentes vinculados a edad, vinculados a género, en donde, por ejemplo, las compras a través de Internet, pues las compras a través de Internet no era... Había un gap importante con respecto a la media española. Y si lo diferenciamos por género, pues mujeres, hombres, había una diferencia, si no recuerdo mal, bastante llamativa, ¿no? Así que los hombres había una cierta propensión a comprar vía Internet, pero en las mujeres había un diferencial muy fuerte de 20 puntos o 15, 20 puntos, ¿no? Era una diferencia importante. Precisamente quería incidir en eso porque una de las cosas que me llamaron la atención dentro de los diagnósticos es que pues se decía que, bueno, estos son datos de lo que es la actividad de 2019, quiero recordarlo, pero que dice la utilización de las TIC en la población meliense es por lo general alta, como bien has dicho, aunque varía mucho según el tipo de uso y principalmente por la baja proporción de personas que realizan compras a través de Internet y pone entre paréntesis un 23,8% de las personas. Claro, ahí es donde se ha notado, ¿no?, esa diferencia a nivel nacional y es que, claro, el alcance entre la tardanza, ¿no?, porque, claro, muchos ciudadanos se quejaban de que tardaban mucho los productos en llegar a Melilla, también los costes extras, unas tasas. Claro, entonces, ¿sería esta una de las principales causas o se han visto otras? Bueno, lo que dice es totalmente probable que esté ocurriendo. Es decir, que muchas veces no utilizas un medio porque realmente la solución física finalmente no te funciona bien. Si en algunas entrevistas eso no lo plantearon, de que había esa restricción, esa limitación, ¿no? Bueno, ahí está habiendo un problema, efectivamente. ¿Cómo ha evolucionado los 2 últimos años? No tenemos información. La información efectivamente está disponible porque la operación estadística del INE es continua, es decir, que cada año, si ahora mismo estará ya la información de 2021 probablemente, 2020. Probablemente la pandemia bueno, probablemente no, seguro, a nivel nacional, la pandemia ha cambiado nuestros comportamientos en cuanto a las TIC, no hemos todos hecho una inversión rápida en las TIC y probablemente haya cambiado algo, pero los elementos estructurales difícilmente cambian en 2 años, así que probablemente ese gap con respecto a la media española sigue existiendo y probablemente ese diferencial por género sigue existiendo. Si eran 20 puntos, igual ahora son 15, pero que ahí sigue habiendo, esas realidades no cambian, por desgracia, de una noche a una mañana. Necesitan mucho tiempo para que se vayan limando esas diferencias. Para conocer un poquito más cómo se recogieron estos datos, pues, por ejemplo, pues para informar de esta diferencia entre Melilla y el resto del territorio nacional conforme a las compras por Internet, en cuanto a las encuestas, ¿a cuántas personas se preguntó? No sé si se acuerda. Sí, eso. A ver. Y empresas, ¿cuántos sectores? Porque, claro, hablaba de familias, hablaba de empresas y hablaba de administración pública. Tuvimos la gran suerte de que Melilla es una unidad estadística igual que Andalucía, igual que Cataluña para el INE, en casi todo, Melilla y Ceuta. Por tanto, disponíamos de una información de operaciones estadísticas oficiales muy potente. Si no hubiera sido muy difícil llegar a este tipo de precisiones, ¿no? Porque podemos haber abordado encuestas, pero como está planteando, a lo mejor errores muestrales importantes. Toda la información que aparece en el documento se basa en datos oficiales de operaciones estadísticas del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Por tanto, es contrastable y asimilable a lo que se hace en Europa, que hace Eurostat. Así que la información es absolutamente veraz. Y con el elemento adicional que podemos segmentarla por muchos criterios. Es decir, podemos segmentarla por edad, podemos segmentarla por género, por nivel económico. Por tanto, el informe tiene todos esos matices, se derivan que tenemos una información muy potente, porque el INE
trata Melilla como Cataluña, en ese sentido. Entonces, bueno, había una información potentísima, ¿no? Que fue la que nos permitió. Nosotros, de ese informe, no generamos ninguna información. Todo procede de fuentes oficiales o documentales, básicamente las infraestructurales, o de utilización, dotación y utilización de las TIC en familia, empresas y la administración de operaciones estadísticas. Por tanto, la imagen que se contaba del 2019 era totalmente cierta, es decir, con el rigor que te da la información que genera Instituto Nacional de Estadística. También en cuanto al acceso a las tecnologías, pues también para hacer un uso de ella, de cara, por ejemplo, ese servicio que da la administración pública a toda la ciudadanía, aquí también se ha hablado pues de brecha generacional, de brecha por edad, porque claro, la población más joven puede tener un mayor conocimiento de las TIC, sin embargo, después, conforme va creciendo pues la edad y llegando a las personas más mayores, pues tienen un menor conocimiento para acceder pues, a ciertas páginas web, cómo usarlas. Entonces, ¿se ha recabado bien en este asunto? Y cómo, no sé si tiene algún diagnóstico, cómo se podría mejorar para que estas personas pues, supieran acceder a esto o para que estas administraciones pues, se lo den de forma más fácil para que puedan acceder a los servicios que cada vez están más digitalizados. Sí, efectivamente, el diagnóstico sí estaba preciso, sí, efectivamente había, como planteas, una brecha clara generacional, es decir, que el uso, la dotación y uso de las TIC iba disminuyendo progresivamente a medida que la persona tenía más edad. Yo recuerdo, si no recuerdo mal, las personas más de 65 años, pues ya tenía, el uso de las TIC era bastante escaso, por dotación y por uso, ¿no? Por conocimiento, porque bueno, muchos no somos nómadas, no somos digitales de nacimiento, ¿no? Pero no hemos tenido que, por nuestra obligación profesional, no hemos tenido que incorporar. Pero hay personas que por su trabajo pues no necesitan no han necesitado hasta ahora, ¿no? Ese conocimiento, pero claro, como dicen, ¿no? Ya casi todo, si las relaciones con la hacienda pública, si no las haces digitales, son complicadas. Las relaciones con el Instituto Nacional de Seguridad Social, digitales, y todos muchísimos procedimientos administrativos están en lo digital. Y si no tienes ese manejo mínimo, o no mínimo, es difícil que puedas interactuar, ¿no? con muchos actores, ¿no? El público seguro y con muchas empresas también. Es difícil, ¿no? Lo físico, lo analógico, pues prácticamente ha desaparecido en buena parte, ¿no? Y ahí hay un reto, ¿no? Hay un reto, no solamente en Melilla, en Melilla, en Andalucía, donde yo vivo, en Extremadura, yo creo que en todas las regiones del país eso es un factor común, ¿no? Y hay que trabajar ahí, ¿no? Y el plan estratégico tiene planteado acciones, ¿no? Es decir, una de las acciones, de las medidas del plan es reforzar, eliminar, ¿no? En cierta manera, la brecha digital, ¿no? La brecha digital, básicamente, edad, ¿no? Que es el componente fundamental. Y ya, bueno, yo creo que el gobierno de la ciudad ya tiene en mano haciendo cosas, ¿no? Está trabajando en resolver ese déficit, ¿no? Que se detectó, ¿no? Y el plan, de hecho, como te comentaba, tiene líneas de trabajo en ese sentido. También, hablando de brecha digital, no sé si me puede comentar, hacer un repaso del nivel socioeconómico, pues si se ve mucha diferencia, pues al final, bueno, también cómo están formadas las familias, porque hay familias muy numerosas, familias pues que disponen solamente de un ordenador, después hay otras familias que a lo mejor pues tienen más recursos económicos para disponer a lo mejor de 2 ordenadores, tienen a lo mejor una casa más amplia para poner un estudio, por ejemplo. Entonces, claro, aquí también hay una diferencia. Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, en Melilla, como perfectamente sabes, las diferencias económicas son muy importantes. Y hay una ciudad en todas las ciudades españolas hay importantes diferencias, ¿no? Económicas, pero en Melilla la situación es muy clara, ¿no? Y muy contundente. Y eso también los datos del INE son contundentes en ese sentido. Así que las familias de menor poder adquisitivo tienen menos dotación de tecnologías TIC y por tanto las pueden usar menos. Es decir, los chavales y chavalas que quieran hacer algún procedimiento igual se tienen que ir a un cibercafé o a algún espacio donde puedan proveer eso, ¿no? Pero lo que te decía antes, ¿no? Es decir, hay una serie de equipamientos básicos, incluido el móvil, porque para la encuesta del INE el móvil es una dotación de TIC. Hay cosas que están extendidas, ¿no? Que si no el 100%, una proporción elevadísima
con pocas diferencias con respecto a la media española, tiene la familia melillense, pero cuando empieza a cambiar un poco el nivel y son dotaciones un poco más complejas que requieren de más capacidad económica, evidentemente empiezan a verse las diferencias internas y por tanto el valor medio con respecto a la diferencia importante con respecto al conjunto del país, ¿no? También en cuanto a esa Melilla digital de la que se habla, pues por supuesto está esa atracción, esa búsqueda de que las empresas pues vengan a Melilla dentro de este sector y así se pueda crear empleo. Aparte de que vengan por unos beneficios fiscales, también se encuentra, por otra parte, la formación, las personas que puedan trabajar dentro de este sector. ¿Se ha analizado un poco lo que es esto y cómo podría ser Melilla una ciudad digital a nivel económico en cuanto a empresas y trabajadores? Ese es un propósito del plan estratégico, ¿no? El plan estratégico pretende, en cierta manera, cambiar el modelo productivo de la ciudad. Un modelo productivo que ha estado muy volcado al comercio, ¿no? Una ciudad de servicios, y sin pensar que eso vaya a desaparecer, que no va a desaparecer y que tiene que seguir siendo una pieza fundamental de la economía melillense, el plan estratégico lo que se plantea es la incorporación de nuevos componentes productivos, ¿no? De cambiar en cierta manera ese modelo. Y en ese cambio entendíamos que un factor relevante era las TIC, ¿no? Se reúnen condiciones potentes para que pueda ocurrir. De hecho, ya sabéis, bueno, ha habido ciertas incorporaciones en los últimos años de empresas importantes que trabajan en el mundo de esa sociedad de la información, donde el uso de las TIC es fundamental. Partiendo de que la infraestructura que existe es una infraestructura potente, ¿no? Y bueno, luego tiene otras ventajas, ¿no? Las fiscales que dices son evidentes, ¿no? Pero que sí es verdad que hay que hacer un esfuerzo de formación, de que la ciudadanía, que haya profesionales, ¿no? Que controlen más estos conocimientos y de captación, ¿no? De que bueno, ir a buscar, ¿no? Empresas que puedan trabajar en ese segmento de la sociedad del conocimiento en sentido amplio del término. Pero es un objetivo, ¿no? Dentro del plan estratégico es una actuación que parece que es fundamental para el futuro de Melilla. Pues aquí tenemos que concluir la entrevista. José Vélez, muchísimas gracias, no tenemos más tiempo, pero queríamos contar con ustedes para que nos diese un balance, un repaso, bueno, pues de lo que se concluyó en su día sobre el tema de las TIC en Melilla y cómo podría avanzar en materia digital. Así que aquí finalizamos. Muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos aquí en el programa de Melilla en Proyecto. Muchas gracias. Encantado. Bueno, Hasta pronto. Encantada y buenas noches. También despedirnos pues, de los espectadores. Ya concluimos el programa de este martes de Melilla en Proyecto. Les esperamos el viernes con nuestra compañera Luisa Sánchez.